Y a esta hora tenemos un invitado para hablarnos de temas de salud. Y lo estábamos comentando hace algunos días en casos de que cuando la pareja quiere tener hijos, nada más es que usted toma esa decisión y ahí se empieza a demorar todo. Eso era lo primero que le iba a decir Claro. yo a mi doctor, al doctor que nos acompaña hoy, Alejandro Rojas, experto en ginecología, en infertilidad, sobre todo, que es el tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar de la infertilidad. Es un problema frecuente, el cual puede ser causado por muchos factores físicos y emocionales y se puede presentar por problemas en el hombre o en la mujer o en los dos casos. Aproximadamente 20% de las parejas están aquejadas por infertilidad, la cual podría ser curable en más del 90% de los casos si se hiciera un diagnóstico adecuado. Sin embargo, la falta de dicho diagnóstico puede impedir el embarazo. Hoy nos está acompañando el doctor Alejandro Rojas, como le estaba diciendo Julito. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Para mí es un gusto poder llevar un mensaje positivo para esas parejas que en medio de todo están involucradas en un proceso muy difícil, porque no es una enfermedad por la cual uno es una situación, ni siquiera es una enfermedad, es una situación en la cual ni te vas a morir, pero tampoco lo tienes solucionado. Entonces estas parejas quedan en un limbo. Y algunas mujeres en ciertos casos piensan que se les está acabando la vida, no necesariamente se están muriendo. No solo, claro, desde el punto de les vista se derrumba está todo. acabando la vida y de alguna manera algunas parejas lo interpretan como que no van a poder dejar un legado de su propia genética. Entonces es un desgaste pero muy grande. Y muchos matrimonios acaban también por esta razón, ¿no? Lamentablemente en medio del machismo y en medio de las circunstancias que tenemos actualmente, puede leerse como eso. Hay hombres especialmente que son tan difíciles con el tema. Si tú no me das un hijo, entonces yo busco la siguiente y busco la siguiente y busco ¿Cómo la se siguiente. puede dar cuenta uno con tiempo que es una persona infértil, bien sea un hombre, bien sea una mujer, antes de llegar a formar un hogar? Mira, la Organización Mundial de la Salud ha determinado esto de una manera muy fácil. Si la pareja tiene relaciones 2 o 3 veces por semana durante 52 semanas y la mujer tiene menos de 36 años, es importantísimo atender una consulta de un especialista. Claro, pero digamos que ahí ya está el hogar conformado. Yo no estoy casada. ¿Cómo me doy cuenta que soy infértil si en este momento, por ejemplo, estoy planificando? Bueno, hay algunas herramientas muy interesantes. Digamos, hay unas pruebas que determinan cómo está la función de las trompas. Hay otras pruebas que determinan cómo está la capacidad ovulatoria de la mujer. Por el lado del hombre, independientemente, en algunos espacios algunas personas han tratado de hacer unos exámenes justo antes de casarse. Entonces, Claro, es mejor. por ejemplo, el espermograma, que es el recuento de espermatozoides, la capacidad de fertilizar, la capacidad de moverse de los espermatozoides, es una muy buena medida para establecer eso. Sin embargo, dentro de la estadística que ustedes daban, hay un 20% de las parejas del universo de parejas que no pueden tener bebés, hay un 20% de parejas que tienen dificultades no conocidas y que generalmente al hacer un ajuste pequeño del tipo de relación, lo que hablábamos ahora, de un poco de ansiedad, manejar un poco la ansiedad, manejar un poco los tiempos, puede mejorar en un porcentaje interesante. Hay un par de amigos que tengo y que no podían tener hijos y nada, decidieron adoptar y fue la mejor herramienta para quedar en estado. ¿Ah, sí? Sí, Suele suceder, ¿no? Es muy frecuente. Hay muchas cosas que suceden en el consultorio, entonces la persona entra en un proceso, abandona y de repente a los 2 años, mire doctor, estoy dichosa, o me mandan fotos por las redes sociales, mire doctor, estoy dichosa porque estoy embarazada. Qué bueno, qué bien, porque al fin y al cabo el objetivo es que la pareja tenga su descendencia, al final es eso. ¿Qué afecta la fertilidad de una mujer o de un hombre? El estrés, la ansiedad, la alimentación, además de la parte, digamos, que pueda ser genética. Bueno, el estilo de vida es un elemento que realmente está impactando mucho. Como decía Julio, 20% de las parejas tienen problemas de fertilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tú al menos conoces una pareja dentro de tu círculo social que tiene problemas para reproducirse. Entonces, ¿cuáles son? Además digamos, por ejemplo, el sobrepeso es un elemento importante, el tabaquismo es un tema súper importante, tanto en hombre como en mujer. El alcohol también. El alcohol,
Las drogas son importantísimas. Digamos, la marihuana, por ejemplo, afecta de una manera muy importante la movilidad de los espermatozoides. ¿Hay otras enfermedades que afecten la fertilidad también? Claro, existe, digamos, la reina de las enfermedades o de las condiciones, que es la endometriosis, que afecta fuertemente a las mujeres. Hoy se calcula que más o menos el 6% al 10% de las mujeres en edad reproductiva tienen problemas con la endometriosis, que es un tema muy complejo que afecta desde la formación anatómica de la trompa, de los ovarios y sus relaciones, como el ambiente, digamos, bioquímico del área, del tracto genitourinario para poder lograr el embarazo. Voy a irme para el otro lado, porque ahorita hablábamos de esa parte machista que tenemos lastimosamente, porque lastimosamente siempre terminamos echándole la culpa a la mujer nosotros los hombres, pero resulta que no. ¿Qué causa la infertilidad en el hombre, por ejemplo? Están muy repartidas. El 30% de las causas son femeninas, el 30% de las causas son masculinas, el 20% lo que comentaba ahora de las combinadas y un 20% que no se sabe. ¿Qué puede afectar en la mujer? En la mujer puede afectar la edad, es un factor que estamos viendo frecuentemente. Hoy la sociedad aplaza y aplaza, las mujeres quieren aplazar más esa decisión y deteriora un concepto que es muy importante, un criterio que es muy importante, que es la reserva ovárica. El ovario representa como un banco en el que hay un número determinado y además es finito de óvulos que se van gastando mes a mes. Esa reserva ovárica es uno de los factores más importantes para poder tener un criterio real de cuál es la capacidad de fertilidad de una mujer. Por el lado de los hombres, enfermedades como las paperas, mal elaboradas, mal tratadas, pueden llegar a tener un efecto, técnicamente se llama orquitis, que es una inflamación que además de las paperas inflaman los testículos y daña por un efecto autoinmunológico los testículos y la producción espermática, no la producción hormonal, la producción espermática. Uno siempre asocia la papera con la infancia. Sí. Claro. Ahí es donde hay que cuidar, hay que tener cuidado. Ahí es donde hay que tener especial cuidado en los masculinos y aún también se han descrito algunas ooforitis, que es la inflamación del ovario, en mujeres con paperas. ¿Es lo mismo infertilidad que esterilidad? ¿Una persona infértil a una persona estéril? Ese es un concepto no es tan técnico, es muy coloquial. La gente dice, no, soy infértil porque no he logrado tener bebés. Y soy estéril cuando definitivamente no logré tener bebés. Sin embargo, nosotros no reconocemos la esterilidad como un diagnóstico. Creemos que las parejas siempre tienen oportunidad y siempre lo van a existir. Y en la medida en que va creciendo la tecnología, vamos a poder tener muchas más respuestas para las parejas. ¿Tanto hombres como mujeres corren el mismo riesgo para ser infértiles? Sí. Me lleva Julio a un área que es muy interesante y tiene que ver con la conducta social y sexual. Cuando tú no tienes además de lo que ya todo se ha hablado, enfermedades, de todo eso que estamos hablando, hay algunas enfermedades que pueden dañar los conductos masculinos y los conductos femeninos y pueden llevar a una enfermedad pélvica inflamatoria y pueden, por supuesto, dañar la capacidad fecundante. Sí. Entonces, en tanto más te expongas a más parejas, vas a tener mayores probabilidades de tener dificultades para tener bebés. ¿Nos debemos o nos podemos preparar para ser fértiles en edad adulta? ¿O desde qué edad debemos prepararnos, cuidarnos o prevenir una infertilidad? No, desde que tú inicias el desarrollo sexual, desde que entras en la adolescencia y en las etapas posteriores, en la adultez temprana, es necesario tener cuidado. Yo invito especialmente a tener cuidado con los estilos de vida, el cigarrillo, la falta de ejercicio es una cosa que es muy importante. La dieta hoy en día nos está afectando muchísimo. Hay un artículo bien interesante, es un artículo muy técnico de literatura médica, en el que el autor termina nombrando una famosa cadena de comidas rápidas y dice: las papitas fritas que tú consumes pueden dañar la capacidad fecundante de tu óvulo. ¿Las papitas fritas? Sí, los refritos. ¿Por qué? Los paquetes. En general los paquetes, los ácidos grasos. Conservantes, ¿no? Sí, el artículo se refería mucho al ácido graso. Esos ácidos grasos ocupan dentro de las membranas celulares unos espacios que no le permiten a la célula funcionar bien. Entonces hacen, por decirlo de una manera, al óvulo muy rígido
y el óvulo no tiene que ser rígido. El óvulo tiene que ser como las mujeres, flexible, adaptable, receptivo para que el espermatozoide pueda llegar. Ajá. Bueno, tenemos también línea telefónica abierta 410-7325 para que se comuniquen con nosotros, hombres y mujeres, quienes quieran, para presentarle inquietudes a nuestro doctor que hoy nos está acompañando para hablar del tema de la infertilidad y de la fertilidad. Preguntas también tenemos de redes sociales. ¿Cómo se diagnostica la infertilidad? Bueno, el diagnóstico de la infertilidad básicamente se puede hacer con elementos como el espermograma, ya lo habíamos nombrado. Hay unas pruebas de permeabilidad de las trompas que se pueden realizar relativamente fácil en un consultorio radiológico o en un consultorio ecográfico. Y hay unos seguimientos, unas medidas. Hoy en día se dispone de un examen que se llama hormona antimuleriana, que te mide cuánto tienes de ovario, por plantearlo de una manera, digamos, más práctica. ¿Esos exámenes se pueden hacer a cualquier edad? Por supuesto, desde la edad adulta en adelante, claro que sí. Claro Tengo que sí. una pregunta que puede ser mito, bueno, igual la cogí por ahí en el aire. ¿Las quimioterapias causan infertilidad? Uy, ese es un tema muy interesante porque es que hoy vemos cada vez más cáncer y hoy, por ejemplo, tenemos para esas personas unas alternativas muy interesantes. El diagnóstico te lo da el médico hoy y el médico quiere comenzar la quimio ya, en 15 días. Hay unos espacios de tiempo en esos 15 días que para el hombre podemos congelar espermatozoides aun cuando sean adolescentes, por ejemplo, sí. Y en las mujeres, aun cuando sean adolescentes, también se pueden obtener óvulos y congelarlos. Tenemos la posibilidad hoy en día de mantener nuestras células reproductoras congeladas. Es una cosa muy interesante. ¿Qué tan costoso es eso? No es tan costoso. ¿No? Digamos, estos tratamientos y estos temas no son tan costosos. En realidad, sobre esto hay un mito muy interesante. Esto más o menos representaría, para ponerlo en unos términos prácticos, lo que una pareja, una familia de clase media se gasta en el mantenimiento de un hijo durante un año. Más o menos, eso es el costo, puede estar, para ponerlo en esos términos. Doctor, tenemos llamada desde Bogotá. Patricia. Pati, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, reciban todos ustedes. Muy buenos días, ¿cómo están? Un abrazo muy grande para ti y gracias por comunicarte. ¿Cuál es su pregunta para el doctor? Gracias, Moni. Sí, mira, mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué edad uno como mujer puede pensar en quedar embarazada? ¿Hasta qué edad es conveniente pensar en un embarazo? Qué pregunta bien interesante, Patricia. Es importante tener en cuenta que hay unos límites, digamos, en términos de biología. Esos límites comienzan a cambiar hacia los 38 años cuando cuando el tema reproductivo ya no es tan eficiente, especialmente en la mujer. Y se hace muy, muy difícil hacia los 41 años, cuando las posibilidades de tener embarazos afectados por enfermedades de los cromosomas es cada vez más alta. La enfermedad de los cromosomas que más conocemos es la enfermedad de Down, el síndrome de Down, pero detrás del síndrome de Down hay otras enfermedades que pueden estar también presentes en estas épocas, más allá de los 41, 42 años. Sin embargo, hay técnicas que nos permiten establecer si ese embarazo es sano, si ese embrión es sano, y además de eso podemos establecer con qué criterios podemos iniciar un tratamiento en edades posteriores a los 41 años. Tenemos otra pregunta de nuestros televidentes, doctor. Para preguntarle si la infertilidad tiene cura. Por supuesto que sí, la infertilidad en la mayoría de los casos tiene cura. Hay casos que son verdaderamente complejos, no hay espermatozoides. Hay personas que son 0% fértiles. 0% fértiles, entonces no hay, tiene que necesariamente profundizarse mucho en el diagnóstico para llegar a ese diagnóstico. Digamos que hay un grupo de hombres cada vez más escaso, afortunadamente, en el que los espermatozoides no existen y no hay manera ni siquiera de obtenerlos del testículo, porque algunos hombres... Sencillamente no hay. No hay. Ese es un caso muy difícil. Hay otro caso que es muy complejo y es que durante un accidente o en alguna circunstancia de cirugías fue necesario retirar el útero de la mujer. Pues no hay. Aún así, por ejemplo, le cuento que hay un grupo de investigadores norteamericanos en el que está involucrado un médico colombiano, que están intentando hacer trasplante de útero. Ese trasplante de útero ya lo estamos elaborando en Colombia, en una institución médica de Bogotá muy importante, en la que ya se está trayendo como la tecnología y estamos avanzando en el tema. Ese es un avance importantísimo. Doctor, una pregunta adicional que creo que es muy frecuente en nosotras las mujeres. ¿Qué tan cierto es que las pastillas de planificar
dejan a las mujeres infértiles? Mito o realidad, un poco mito y otro poco realidad. ¿A qué me refiero? A que el efecto de los anticonceptivos es muy específico y lo que hace es como congelar el proceso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando tú usas anticonceptivos o la persona usa anticonceptivos y se expone a muchas parejas sin protección de barrera, entonces se somete a la posibilidad de que sus trompas se tapen y terminen en un tema de infertilidad o un tema médico serio con respecto a la reproducción. Doctor, tenemos preguntas en nuestras redes sociales. Es una foto muy bonita, la nuestra. Quiere decir que los cuatro estamos en una etapa reproductiva muy importante. Ahí está la pregunta. ¿Puedo ser infértil si ya he tenido hijos anteriormente? La fertilidad, qué buena pregunta. La fertilidad no es garantía, como no es garantía que yo esté bien de mi corazón hoy. Son órganos que no son estables como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. Yo me puedo enfermar del hígado, pero también me puedo enfermar de los testículos. Entonces no es una cosa tan estable. Puedo perder, incluso hay enfermedades o condiciones en el hombre especialmente que pueden llevar a un deterioro rápido de la producción espermática. Así es, gracias, doctor. Alba se comunica con nosotros a esta hora desde Bogotá. Buenos días. ¿Aló? Hola, Albita, Alba. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Primeramente, pues darles gracias por esta televisión, porque realmente necesitaba una pregunta. Doctor, qué pena. Mi pregunta es la siguiente. Yo siempre he sido irregular en mis periodos, pero a mí me decían que yo no podía tener bebés. Resulta que yo tuve un bebé, yo tuve un bebé hace ya 7 años, pero ahorita quiero volver a tener bebé y sigo con el problema irregular. ¿Qué debo hacer? Alba, muchas gracias por la pregunta. Me das oportunidad de abrirle la información a muchas otras parejas. El tema de la regularidad menstrual es súper importante y si está asociada con el sobrepeso, puedes tener la respuesta en tus manos. Sencillamente es un poco de dieta muy bien organizada y un poco de ejercicio. Obviamente es indispensable pasar por un espacio sano de atender a una consulta a un médico especialista que te pueda orientar apropiadamente. Como en el caso anterior, como en la pregunta anterior, tú puedes haber tenido una ovulación que te condujo a tu embarazo. Sin embargo, durante estos años, si no has tenido ovulaciones regulares y si además de eso no has tenido una buena frecuencia sexual, puedes llegar a tener la dificultad que estás reportando ahora. Te invito a que revises muy bien el tema con tu médico ginecólogo, endocrinólogo o con tu médico ginecólogo especialista en fertilidad. Gracias, Albita, por haberte comunicado con... Lindo nombre se llama mi abuelita. Doctor, muchas gracias a usted por Mónica aclararnos todas estas y inquietudes. Julio, muchas gracias. No, al contrario, para mí es un honor venir y poder informar a las parejas que a veces parecen estar muy desinformadas, asustadas y llenas de mitos frente al tema. Doctor, una última pregunta antes Con de irnos, mucho que me gusto. va a regañar la directora. ¿Cuánto queda el partido? El partido de hoy queda 3-0 a favor de Colombia. Muchísimas gracias, doctor.